Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 18 de octubre, vamos a continuar con la gracia del Señor el curso Conociendo a Jesús en el cuarto Evangelio. Antes entonces de continuar con este cuarto tema en donde vamos a hablar sobre el signo, el milagro de Caná de Galilea, las bodas de Caná, vamos a prepararnos para tener nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces, en donde te encuentras, te invito a que puedas buscar en tu Biblia el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Te pediría también que puedas tener un cuaderno de apuntes, porque vamos a citar varios pasajes bíblicos que nos ayuden a comprender la hondura y la profundidad de la enseñanza del Evangelio de esta noche. Pues bien, siendo ya las 8:05, vamos a empezar en esta noche entregándonos por completo a Jesús nuestro Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, a este Dios bueno y bendito que lleva cuenta de nuestra vida errante y que nos enseña que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro baluarte, que Él es nuestra victoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno es estar, Señor, en tu presencia. Qué bueno y qué agradable es estar, Señor, con los hermanos, compartiendo tu palabra, buscándote a ti, Señor. Pues tú eres quien llena nuestros corazones. Eres tú, Señor, quien consuela y conforta nuestra alma. Eres tú nuestra fuerza
eres tú, Señor, nuestra victoria. Queremos en esta noche alabarte y adorarte, a ti, oh Dios Todopoderoso, que nos miras con misericordia y que siempre nos extiendes la mano en el día en que te invocamos. Tú, Señor, nos has revelado tu nombre, y en tu nombre, Señor, está puesta nuestra esperanza. Te alabamos y te bendecimos, porque solamente tú eres santo, y alabamos y exaltamos tu gloria y tu majestuosidad, porque tú, Señor, siempre nos escuchas, no nos desamparas, no nos abandonas. Tú, Señor, no te has olvidado de nosotros. Hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. El Señor nos ha revelado su nombre para que podamos nosotros invocarle en el día de la angustia. Él nos ha revelado su nombre para que podamos llamarle, para que podamos clamar a Él en medio de la adversidad, en medio de la contrariedad. Porque dice la palabra de Dios: invócame en el día de la angustia y yo te libraré para que me puedas dar gloria. Y en otro texto de la Escritura dirá que el único nombre dado a los hombres para su salvación
es el nombre de Jesús, y todo aquel que invoque su nombre será salvo. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Repite conmigo esta estrofa y haz la oración en esta hora en tu corazón. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dile conmigo, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te exaltamos, oh Dios santo, Dios bendito, Dios bueno. Qué agradable es estar en tu presencia, Señor. Qué agradable es, Señor, alabarte con los hermanos, bendecir tu nombre, exaltar tu grandeza, porque santo, santo eres tú, muy digno de recibir toda alabanza y toda gloria. Te exaltamos y te bendecimos, Jesús.
Señor Dios nuestro, que venido en carne, Señor, te has hecho Dios con nosotros. El Dios que está con nosotros y que está por nosotros. Alabado y bendecido sea, Señor. Porque de todas nuestras tempestades tú, Señor, nos salvarás. Porque dirá la Escritura que muchos son los males del justo, pero de todos ellos el Señor le librará. Alabado seas. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Alabado y bendecido seas, porque solo tú eres santo, Señor. Y se nos llena de gozo el corazón y se llena de alabanza nuestros labios, porque solo tú y solamente tú, Señor, recibes toda la gloria y la alabanza. Te alabamos y te bendecimos en medio de la fragilidad de nuestra vida, porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres la roca en la que nos apoyamos. Tú eres, Señor Jesús, nuestra victoria. Alabado seas, Señor, porque en esta hora queremos entrar en tu presencia, en medio de cánticos de gozo, celebrando tu grandeza, exaltando tu gloria. Bendito seas, Señor, porque nos gozamos en ti, mi Dios. Nos gozamos en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza. Tú, Jesús, eres nuestra victoria. Tú eres Jesús, nuestra victoria. Oh, bendito Señor, tú eres nuestra victoria. Para alabado sea, Señor. Tú eres nuestra victoria, Señor. Tú eres el Dios fiel que está con su pueblo. El Dios fiel que vela por su pueblo. Tú, Señor, eres Dios con nosotros. Eres el Dios que vela por nosotros. En el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Padre, nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes, Padre, caer en la tentación. Te pedimos, Señor, líbranos de todo mal. Te damos gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que podamos nosotros en Él conocerte a ti y tener vida eterna. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque nos has dado gracia tras gracia en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque creemos con todo nuestro corazón y profesamos con nuestros labios que Él es el Señor. Que tú, Padre, le levantaste de entre los muertos
Te alabamos y te bendecimos, Señor, por esta noche en la que nos gozamos y nos permites gozarnos en tu presencia. Bendito seas, porque tú, Señor, extiendes tus manos santas y benditas sobre nosotros, para poner en fuga toda obra de las tinieblas, para expulsar toda potencia maligna. Tú nos liberas, Señor, de todo mal, porque así nos enseñó Jesús, que a ti te pidamos esta gracia. Líbranos del maligno, guárdanos de todas sus insidias, y permítenos, Señor, mantenernos firmes en la fe, mantenernos en pie frente a la brecha. Te pedimos, Señor Jesucristo, que selles el suelo, el subsuelo, el aire y la atmósfera que estamos respirando, que selles con tu sangre bendita nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Sella, Jesús, con tu sangre, la transmisión y recepción de esta señal y la vida y los hogares de aquellos que escuchando hoy tu palabra, creemos en ti, Señor. Te pedimos, Jesús, que de ese sagradísimo corazón tuyo, abierto en la cruz por amor a nosotros, sea derramada tu sangre y tu agua, purificándonos, lavándonos de todas nuestras inmundicias, y podamos, Señor, experimentar el inmenso amor que tú nos tienes. Que pueda este corazón nuestro, Señor, dejar de sentirse solo, que pueda este corazón nuestro experimentar todos tus consuelos. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú que en el principio de la creación te movías en medio del caos, Señor, conduce y guía nuestra vida. Lleva todo desorden de nuestra vida al orden de tu voluntad. Tú, Espíritu Santo, que fecundaste el vientre virginal y purísimo de la Virgen de Nazaret y forjaste en ella a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, te pedimos que como la Virgen María podamos concebir a Jesús en este corazón nuestro y pueda, por tu gracia poderosa, formarse en nuestro interior plenamente Cristo Jesús. Abre nuestra inteligencia para que en esta noche seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad, la palabra de gracia y de salvación que en esta hora se nos quiera proclamar. Te pedimos, Espíritu Santo, que acrecientes en nosotros la sed de ti, y con tu fuego purificador, con tu fuego sanador, quema, Señor, todos los males que hay en nosotros, en nuestra carne, en nuestra psicología, en nuestro espíritu. Que podamos nosotros, Señor, ser agentes incendiarios de la fe, que podamos en nuestro corazón tener un fuego profundo, un celo por el anuncio del Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
que por las purísimas entrañas virginales de la Virgen Inmaculada sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, sea tu manto nuestro cobijo. Guárdanos, Señora, librándonos de las trampas del maligno enemigo, y que por tu intercesión a Jesús, el Señor nos conceda la gracia de enderezar los caminos que el diablo en nosotros haya torcido. Virgen de Nazaret, te pedimos que en tu oración se nos conceda la gracia de nuestra conversión. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Lucas, Evangelista, ruega por nosotros. San Mateo, ruega por nosotros. San Marcos, ruega por nosotros. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. San Bernabé, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Tito y Timoteo, rueguen por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último rezamos la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches, hermanas, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos hoy día lunes 18 de octubre a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. El Señor, después de 2 semanas que hemos tenido la necesidad de hacer un alto en la catequesis de este evangelio, por motivos de salud, se me activaron 3 hernias que tengo en la zona lumbar y no he podido en ese tiempo ni estar de pie ni estar sentado. He tenido la necesidad de visitar a un neurólogo y a un neurocirujano, y a Dios gracias no voy a necesitar operación. Estoy para rehabilitación, terapia física, y bendito sea Jesús, porque aunque no estamos al 100%, al menos estamos en la condición de poder ponernos de pie para seguir anunciando el Evangelio de Jesús. Muchas gracias a todos aquellos hermanos y hermanas que han elevado una oración por este pecador. Muchísimas gracias. Y pues bien, hemos tenido 2 semanas en las que nos hemos atrasado. Rogamos a Jesucristo que lo que vamos a enseñar ahora encienda nuestro corazón y nos ayude a retomar este estudio del Evangelio según San Juan. Porque es importante conocer a aquel a quien invocamos, aquel a quien nos acercamos, a Jesús de Nazaret. Y pues bien, habiendo ya hecho una introducción, habiendo hecho ya la parte del prólogo que le hemos dividido en 2 partes, hoy día en este curso, conociendo a Jesús en el 4º evangelio, nos tocaría el 4º tema, las bodas de Caná, el primer signo. Entonces te voy a invitar a que puedas tener a la mano
tu Biblia, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Las bodas de Caná, el primer signo. Dice la Sagrada Escritura: 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Concédeme, Señor Jesús, la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, nos encontramos en este momento en nuestra reflexión del cuarto evangelio. Nos encontramos por entrar a lo que se conoce, según San Juan, como el libro o el comienzo del libro de los signos, como va a decir en el versículo 11 de nuestro texto. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea. Con este primer signo, Juan nos introduce en el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta obra literaria del evangelista está dividida en 2 partes, en 2 libros: el libro de los signos y el libro de la hora de Jesús. En el Evangelio según San Juan se van a narrar 7 milagros que, como hemos enseñado, a diferencia de los evangelios sinópticos, Juan va a ir más allá del acontecimiento histórico del milagro. Juan va a ir más allá de ese hecho portentoso, va a ir más allá de la curación, de lo sobrenatural, del milagro, para mostrarnos algo más profundo sobre la identidad de Jesús.
Juan busca penetrar hondamente el misterio de la persona de Cristo, en el misterio de Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. Por eso Juan va a llamar a los milagros signos, porque revelan y permiten ver el significado oculto del milagro, el significado profundo de aquello que a simple vista podemos captar. Entonces, ese signo tiene que predicarle algo muy importante a nuestra fe. Nosotros encontramos entre los 4 evangelios aproximadamente 39 milagros que realizó nuestro Señor Jesucristo. Solamente en el evangelio de Marcos encontramos más de 30 milagros, ¿no? Y Juan solamente nos va a narrar 7, porque de todo lo que se nos pueda enseñar y decir que hizo Jesucristo, a Juan le interesa que a través de estos 7 milagros nuestra fe se acreciente en la persona de Jesucristo. En Juan capítulo 20, en el versículo 30 y 31, en la primera conclusión de su evangelio, Juan dirá lo siguiente: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Es decir, Juan nos dice que Jesucristo realizó mucho más cosas, que Jesucristo hizo muchos milagros de los cuales él y los discípulos han sido testigos privilegiados. Y Juan entonces nos va a decir la razón por la cual él toda esta actividad taumatúrgica de nuestro Señor Jesucristo, él la reduce en 7 signos, 7 milagros. Va a decir en el versículo 31, estos, es decir, los 7 milagros que Juan nos va a contar en adelante, estos han sido escritos para que creáis. Yo no sé cómo está tu fe el día de hoy. No sé cómo está tu experiencia espiritual. Pero dice que estos milagros que Juan nos está narrando, llamados signos, tienen un propósito: que tú creas. Esta narración y el estudio de este milagro en esta noche tiene este propósito: avivar nuestra fe. Estos han sido escritos para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, en esta noche, el Señor quiere despertar nuestra fe. En esta noche el Señor quiere consolidar nuestra esperanza en Él y en su poder. En esta noche el Señor quiere que creamos. Para penetrar en el sentido de este primer milagro, en el sentido de este primer signo, de una serie de 7 que nos contará el evangelista en su evangelio. Nosotros no vamos a estudiar los 7, estudiaremos algunos que nos permiten entender profundamente el mensaje de Juan. Entonces, con este primer milagro se va a dar apertura, va a comenzar la manifestación pública, la manifestación mesiánica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, para entender este milagro, tenemos que prestar atención a la simbología que va a utilizar el evangelista según San Juan. Hay que hacer una lectura simbólica del texto, interpretándolo desde el pensamiento judío del evangelista. Entonces se nos van a dar algunos datos referenciales
sobre los cuales a lo largo de nuestra reflexión en esta noche vamos a tratar de prestar atención. En primer lugar, el milagro nos habla de una boda, lo que supone la unión de un novio con su novia, que en realidad, si tú te fijas bien en el Evangelio, no se hace una mayor mención de estos que se acaban de casar, simplemente se les cita al final de una manera muy referencial. Se nos habla de la situación de esta boda, que es en realidad el corazón del asunto. Se nos va a decir que el vino se ha acabado. Y esto es muy significativo en lo que el evangelista nos quiere transmitir. Luego se va a enfatizar diversos diálogos que se encuentran en este evangelio. Este evangelio tú vas a encontrar diálogos muy extensos y también vas a encontrar en este evangelio que el evangelista nos comunica la oración más extensa que encontramos en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17, en lo que se conoce en la tradición de la iglesia como la oración sacerdotal de Jesús. Pero vamos a encontrar varios diálogos en este texto a los que hay que prestar atención también. El diálogo de Jesús con María, el diálogo de María con los sirvientes, el diálogo de Jesús con los sirvientes y el último diálogo, el del maestresala con el novio. Y por último, hay que señalar que todas estas imágenes que acabamos de citar son símbolo de algo más que nos quiere señalar el evangelista, y por eso para su interpretación nos hará falta entender el pensamiento judío de San Juan. Entonces vamos a hacer lo primero, interpretar lo que significa la boda, el sentido de la boda. Va a decir del versículo 1 al versículo 3 de este texto que hemos leído. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Esta es la parte introductoria. ¿Qué significa esto que nos está diciendo el evangelista? La boda en sí expresa el sentido de la alianza entre Dios y su pueblo. Cuando nosotros estudiamos a los profetas, en la enseñanza profética, en la teología de los profetas, se va a ir desarrollando esta experiencia mística en que Dios es como un esposo y el pueblo de Dios es la esposa. Por ejemplo, tenemos textos como en Isaías capítulo 62, en los versículos del 4 al 5. Dice la Escritura, jamás te dirán abandonada, ni a tu tierra dirán desolada, pues te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada. Porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Como un joven desposa a una chica, se casará contigo tu edificador. El gozo de un novio por su novia será el gozo de tu Dios por ti. Entonces encontramos en la teología de los profetas que se nos presenta esta realidad mística, esa imagen esponsal entre Dios y su pueblo, y se verá esto más claramente a través del profeta Oseas. Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículo 16. Profeta Oseas capítulo 2, versículo del 16 al 23. Dirá lo siguiente:
Por eso voy a seducirla. Voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Allí le daré sus viñas. Convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza. Y ella responderá allí en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío, y yo no le llamaré Baal mío. Retiraré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán invocados por su nombre. Sellaré un pacto en su favor aquel día con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra, los quebrantaré lejos de esta tierra y los haré reposar en seguro. Yo te desposaré, me desposaré contigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Y sucederá aquel día que yo diré, oráculo de Yahvé, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Pues bien, entonces aquí queremos enfatizar nuevamente esto, que esta figura esponsal corresponde a la experiencia mística del pueblo de Israel, en donde a través de la enseñanza de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, y ya más profundamente con el profeta Oseas, a quien Dios le dice, cásate con una mujer que se prostituya, y el profeta experimenta pues la infidelidad, experimenta el abandono, experimenta la traición, ¿no? Y de pronto esta experiencia del profeta es lo que Dios da como referencia, que así nosotros le estamos respondiendo a Dios. Este Dios que quiere unirse con su pueblo, este Dios que quiere entregarse enteramente a su pueblo, encuentra en su pueblo infidelidad. Entonces, esta imagen esponsal, esta experiencia mística, es la que recorre en toda la teología de los profetas. Los profetas nos muestran a un Dios amante de su pueblo y a un pueblo que no corresponde a ese inmenso amor de Dios. Y esto que se habla del pueblo de Dios, trasladémoslo a nosotros mismos. Dios quiere casarse con nosotros. Quiere vivir una unión profunda, ¿no? Quiere vivir una unión muy íntima con nosotros. Y es en ese sentido que en esta noche debemos preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios. Si estamos nosotros correspondiendo a ese amor de Dios. Entonces, en la enseñanza profética aparece Dios como el amante que no es correspondido. Aparece Dios como el amor que es rechazado. Entonces encontraremos nosotros, repito, esta enseñanza a lo largo de toda la teología de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, entre otros. Esta figura de Dios como el novio, como el esposo, y el pueblo de Dios, nosotros, como la novia, como la esposa, de pronto es también algo que va a tener como referencia en la enseñanza que se da en los evangelios, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, en el versículo 29, en Juan capítulo 3, en el versículo 29, va a decir el evangelista, ¿no?
El que tiene, poniendo estas palabras en la boca de San Juan Bautista, va a decir la Escritura, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría que ha alcanzado su plenitud. Cuando San Juan Bautista comienza a deslindarse de esta idea que tenían de que él era el Mesías, él va a decir aquí claramente en esta teología mística, él va a decir que él es el amigo del novio. ¿Quién es el novio? Jesucristo. Y él se alegra con el novio, ¿no? Por eso dice, ¿no? Se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría que ha alcanzado su plenitud. Vamos a ver otro texto más específico, en donde nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 25, en el versículo 10, en el discurso escatológico de nuestro Señor, va a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? En Mateo capítulo 25, en el versículo 10, dice la Escritura, mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de la boda, y se cerró la puerta. Entonces aquí se nos da esta referencia. Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Dentro de la iglesia hay algunos cristianos que van a mantener su lámpara encendida, su fe en Jesucristo encendida, y ellos son los que van a gozar del banquete de la boda. Vamos a encontrar también en los evangelios que Jesucristo va a tener esta referencia de una boda. Esto es lo que Dios desea, unirse íntimamente, muy profundamente con nosotros, y por eso se utiliza la imagen esponsal como la imagen que nos quiere hablar de esa unión íntima de Jesús con su iglesia. Pues bien, esto es lo primero que hay que decir de la boda. Lo segundo que hay que decir de la boda es sobre la situación en la que se encuentra esta boda, y como hemos citado en el versículo 3 del capítulo 2 de Juan, ¿qué es lo que pasa en la boda? No tienen vino. No tienen vino. Se ha acabado el vino de la boda. Para un judío esto es muy importante, muy importante. Y te explico por qué. Cuando se casaba una mujer que era virgen, se celebraba la boda durante 7 días. Y hay que entender la boda no en el contexto como lo entendemos nosotros, ¿no? Que después del matrimonio, que alguien se casa, uno se va a un restaurante y se ponen a tomar. No es esa la idea. En la época del Señor, pues pasaba la voz a los parientes de que uno se iba a casar, y de pronto pues no había en ese entonces metropolitano, no había en ese entonces tren eléctrico, no había en ese entonces un carrito que te pueda movilizar a largas distancias. Entonces la mayoría de las personas se movilizaban en pie, en burro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué se celebraba 7 días si la mujer era virgen? Para que pudieran los familiares ir a visitar y felicitar a los recién casados. Esa era la intención. A lo mejor un familiar iba el día lunes, se quedaba martes, miércoles y se regresaba, a lo mejor empataba con otro familiar que iba el martes y que se quedaba hasta el jueves, y así, hasta que todos los familiares pudieran visitar a los esposos, ¿no? Si la mujer era viuda, la que se casaba, la celebración duraba 4 días, ¿no? Esto es la costumbre judía. Entonces, los judíos, para ellos es muy importante el tema de las comidas, ¿no? Yo tengo amigos judíos y entiendo esto porque ellos cuando te dicen, cuando un judío te invita a su casa, no solamente es para compartir la mesa, sino para compartir la vida,
Por eso en el texto de Apocalipsis que San Juan dice, mira que estoy detrás de la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré a cenar con él y él conmigo. El cenar con alguien, el compartir la mesa con alguien, el compartir la celebración con alguien es motivo de intimidad. Intimidad. Nosotros invitamos al amigo, a la amiga que venga a la casa, pero para un judío esto es muy importante, es un gesto muy especial, que él te invite a su casa a comer, a cenar, a compartir, es porque quiere compartir la vida, ¿no? Es como que te deja entrar en su intimidad. Entonces, que se haya acabado el vino de la boda implicaba de pronto algo que era terrible para los novios, ¿no? En las culturas orientales, ¿no? El tema de la camaradería, el tema de la hospitalidad, es una virtud muy, pero muy, muy importante. Yo tuve la bendición de ser invitado por un amigo pakistaní, un sacerdote, y él me decía, ¿no?, que para su pueblo es muy importante estas virtudes, ¿no? Es más, ellos se sienten ofendidos si te invitan a comer, por ejemplo, que este sacerdote nos invitaba a comer y yo quería pagar la cuenta, ¿no? Entonces es como un insulto, como una ofensa, ¿no? Es como un agravio. Entonces para ellos el tema de la hospitalidad, por eso es que San Pablo va a hablar mucho en la carta a los Romanos, sobre todo en el capítulo 12, de que uno debe ser hospitalario, ¿no? El cristiano debe ser así, su corazón y su casa abierta al necesitado. Es para ellos muy importante este tema. Entonces, que se acabe el vino de la boda es una cuestión muy significativa, lo que demuestra que de pronto ya no hay con qué celebrar. Esto específicamente significa que se haya acabado el vino. Ya no hay con qué celebrar, ¿no? Entonces, esta boda que representa la unión con Dios, con su pueblo, le falta algo para que esa alegría se consuma. Porque aquí, si bien no se nos dice en qué día de celebración de esta boda se encuentran, si en el primero, si en el tercero, si en el quinto, si la novia era virgen, o en el tercero o cuarto, si era una viuda, no se nos da ninguna referencia, pero se nos muestra algo, ¿no? Que esta unión, de pronto, le falta algo para celebrar. Entonces, este vino, ¿qué es lo que representa? Acuérdate que en Mateo capítulo 9, en el versículo 17, se nos dice que el Señor nos ofrece un nuevo vino. Y este nuevo vino tiene que ser derramado en odres nuevos, porque si es derramado en un odre viejo, se reventará y se desperdiciará ese vino. Ese vino nuevo es la doctrina de Jesús, es la enseñanza de Jesús, que al ser recibida nos embriaga, nos llena de gozo, nos llena de alegría. Como el apóstol San Pablo dirá en la carta de los Efesios, embriáguense no con vino, sino con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ese vino nuevo es la enseñanza de Jesús, la cual muchas veces nos cuesta entender, y entenderla es causa de nuestro gozo, nos llena de alegría. Hablar de Jesús nos embriaga el alma. Entonces, aquí se está remarcando lo siguiente, aquí se nos está mostrando lo siguiente, que a esta boda le falta alegría, que a esta unión de Dios con su pueblo le está faltando algo. Hay algo que no permite que se pueda experimentar la alegría. Y esto tiene que ver con lo que Juan ya nos había dicho en el prólogo, que Dios nos ha dado gracia tras gracia. Acuérdate, en Juan capítulo 1, en el versículo 16 al versículo 17, habíamos enseñado que la primera gracia, el primer vino que se nos ha dado, es la ley de Moisés. Y la ley de Moisés nos enseña
es nuestro pedagogo y nos muestra el pecado. Nos muestra que somos pecadores. Sin embargo, eso nos es insuficiente para poder vivir nuestra experiencia con Dios de una manera profunda. Jesucristo es quien nos trae una gracia superior, un vino mucho mejor, porque si bien la ley nos muestra el pecado y nos señala que somos pecadores, Jesucristo nos salva y nos redime del pecado. Entonces, la gracia que Jesús nos va a dar en la cruz del Calvario, por su pasión, por su muerte, por su resurrección, nos va a permitir vivir nuestra experiencia con Dios de una manera más profunda, de una manera más alegre. Si nosotros nada más hoy día en la fiesta de San Lucas el Evangelista leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas y solamente subrayamos la palabra alegría o la palabra gozo, cuántas veces aparece, se nos habla en ese sentido de la alegría que trae el Mesías a la vida del creyente, que este es un don del Espíritu Santo. Una persona, un hermano, que sabiendo la situación en la que me encontraba hace 2 semanas me decía: hermano, ¿y usted no ha perdido la alegría? Me decía. ¿Cómo perderlo? Una cosa es perder la salud y otra cosa es perder a Cristo. Y Cristo es la causa de nuestra alegría. ¿Acaso no le dijo el ángel a la Virgen en Nazaret: alégrate? ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Y en Filipenses capítulo 4, en el versículo 4, el apóstol San Pablo va a decir: estén siempre alegres en el Señor. Estén alegres. Y esto es lo que viene a traernos Jesucristo. Lo que nos está mostrando hasta acá Juan es que Jesucristo viene a traernos verdaderamente la gracia que puede hacer que nuestra relación con Dios sea una relación más profunda, sea llevada a una plena consumación. Veíamos entonces esta superioridad. En la ley de Moisés, el primer vino y la enseñanza, la palabra de gracia y de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que es el vino bueno, el vino mejor que se ha guardado hasta este momento. Entonces la situación describe, no tienen vino, describe la situación en la que se encuentra el pueblo de Dios y también referencialmente la situación en la que nosotros nos podamos encontrar. Al pueblo de Dios se le ha acabado la alegría. El pueblo de Dios ya no tiene una relación con su Dios gozosa. Y yo no sé cómo te encuentras tú con Jesús en esta noche. No sé cómo está tu relación con el Señor, pero aquí también se nos está hablando de eso, que a lo mejor nuestra relación con Jesucristo no es la mayor causa de nuestra alegría. Acá se nos muestra que ya no hay con qué celebrar, ya no hay cómo llevar a consumación esa boda, ¿no? Y esto nos dice que los ritos, ¿no? Los rituales, ¿no? Los ritos judíos, pues son insuficientes. Son insuficientes. La doctrina farisaica es insuficiente para poder llevar a la experiencia del hombre con Dios a una plena consumación. Por eso Jesucristo va a decir en Mateo capítulo 11, en el versículo del 28 al 29, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Carguen con mi yugo, porque mi yugo es bueno y mi carga es ligera. Ese yugo del que está hablando Jesucristo es las enseñanzas fariseas, que como nos dirá también en otro texto en Mateo 23, en el versículo 4, los fariseos de estos 10 mandamientos habían sacado aproximadamente más de 600 normas. Entonces se hacía muy pesada
la carga espiritual que tenían los judíos para vivir su fe y su relación con Dios. Es decir, para vivir la relación con Dios se les hacía tan complicado porque había que cumplir un montón de normas que de pronto eran costumbres del mismo pueblo, enseñanzas que se fueron incorporando y que se hacía tan pesado para el pueblo vivirlas, tan pesado y tan difícil hacían que el pueblo pudiera vivir plenamente su relación con Dios. Es en ese sentido que la doctrina de Jesucristo nos muestra esto. Él lo que nos enseña es una carga ligera. Y es una carga que nos quita el peso que llevamos encima y nos da descanso. Solamente Jesús puede proveer lo necesario para que esa alianza entre Dios y su pueblo llegue a una plenitud, llegue a consumación. Solo Jesús puede traer verdaderamente alegría al corazón del pueblo. Solamente Jesús puede alegrar verdaderamente el corazón de los hombres. Solo Jesús puede renovar esta alianza. Solamente Jesucristo puede verdaderamente hacer que nuestra experiencia cristiana, que nuestra experiencia con Dios sea una experiencia profunda. En Lucas capítulo 22, en el versículo 20, sobre la institución de la Eucaristía se dirá: de igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Se derrama por vosotros. Entonces, hemos explicado el sentido de la boda, hemos explicado el sentido de que no tienen vino, y aquí vamos a entrar a los diálogos, ¿no? En el versículo 3 de este capítulo 2 de Bodas de Caná que estamos estudiando, en el versículo 3b va a decir la Escritura: le dice a Jesús su madre, no tienen vino. Aquí aparece la figura de María puesta con total intencionalidad de parte del evangelista. Antes de citar a Jesús, el evangelista nos cita a la Virgen de Nazaret, porque María tiene un papel importante en este primer signo que ha de realizar nuestro Señor Jesucristo, y este texto tiene una conexión con el pasaje en donde Jesucristo le dice a María: ahí tienes a tu hijo, y luego al discípulo: ahí tienes a tu madre. Entonces hay una relación muy intensa aquí, como luego también se verá en Hechos de los Apóstoles, según la enseñanza de Lucas. María está tomando un papel, el papel del pueblo de Israel. María representa a ese resto de Israel que está deseoso de que se manifieste el Mesías. Más o menos para que lo entendamos, desde el profeta Malaquías hasta el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, hay unos 400 años de silencio. ¿Por qué Dios guardó silencio por 400 años? Porque el pueblo no escuchaba, porque el pueblo había perdido la fe en Dios. Entonces, este pueblo rebelde, este pueblo que había cerrado sus oídos, de pronto comenzó a perder la fe. Muy probablemente en el pueblo judío muchos habían perdido la fe, muchos habían de pronto perdido la esperanza de salvación. Sin embargo, se nos habla de un grupo muy pequeño, al cual se le conoce como el resto de Israel. Este es un grupo de judíos que estaban deseando la manifestación
gozosa del Mesías y mantenían viva la esperanza. María era uno de ellos. Por eso es que en la anunciación en el Evangelio de Lucas va a decir Santa Isabel respecto a María: bienaventurada tú, ¿no?, que has creído que se cumpliría todo lo dicho de parte del Señor, ¿no?, que has mantenido viva la esperanza. Entonces, de este pueblo de Israel, de este resto de Israel, nos va a hablar el profeta Isaías, ¿no?, en el capítulo 10, del versículo 20 al 22. Isaías capítulo 10, versículos del 20 al 22. Dice la Escritura lo siguiente: en aquel día el resto de Israel, los liberados de la casa de Jacob, ya no se apoyarán en su agresor, pues se apoyarán con firmeza en Yahvé. Un resto volverá, el resto de Jacob, al Dios guerrero. Entonces aquí se nos habla de ese resto de Israel, de aquel puñado de judíos que aguardan la manifestación gozosa y salvadora del Mesías. Encontramos también en Isaías capítulo 62, en el versículo del 11 al 12, lo siguiente. Isaías 62, versículos del 11 al 12 dice: este mensaje proclama Yahvé hasta los confines de la tierra. Decid a la hija de Sión. Juan está conectando a María con este pasaje. La hija de Sión. Mira, ya llega tu Salvador. Mira, su salario le acompaña y su paga le precede. Lo llamarán pueblo del santo, rescatados de Yahvé, y a ti te llamarán buscada, ciudad no abandonada. María entonces es la alegre hija de Sión, la madre de Sión. Y la madre, la Virgen, pone ante Jesucristo la miseria de Israel, en lo que se nos muestra en este texto, en que la Virgen les pone a Jesús la necesidad de esta boda. Aquí nos muestra San Juan que María está presentando la miseria de Israel. María le presenta a Jesucristo nuestra miseria. María le presenta a Jesucristo lo que nos está haciendo falta, un vino nuevo. Tradicionalmente Israel exponía su oración a Dios y en su oración le exponía las circunstancias de su angustia. Oraba el pueblo de Israel con confianza de que Dios intervendría según su voluntad. A lo largo de la historia de la salvación, a lo largo de la economía de la salvación, vamos a encontrar distintos mediadores, como Noé, como Abraham, que son mediadores de su familia. Y vamos a encontrar, por ejemplo, como Moisés, que es un mediador nacional, que está siempre intercediendo por el pueblo. Entonces María aparece también en este contexto. Las palabras de María implican una fe fuerte y firme en la intervención en este contexto de la alianza. Una intervención salvífica, gloriosa, de parte de Jesucristo, porque Él es Dios con nosotros. María, en esta escena que nos presenta San Juan, es la única que sabe antes que nadie quién es Jesús, cómo ha sido concebido Jesús y la misión que a María se le dijo que tendría Jesús. Entonces María, antes que nadie, conoce cuál es la identidad de Jesús, cuál es la misión de Jesús, y es por eso que ella se acerca con gran confianza a Él. Jesucristo, ante este petitorio de la Virgen, no tienen vino, el Señor va a decir
lo siguiente en el versículo 4. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Esta expresión, ¿qué tengo yo contigo, mujer?, es un semitismo frecuente entre los judíos, ¿no? Es algo más o menos así: ¿qué es lo que deseas? Más o menos se entendería así en nuestro contexto occidental. Jesús aquí va a obrar no solo porque María se lo ha pedido, ¿no?, sino porque Él desea que suceda así, ¿no? Dios no se ha olvidado de su pueblo que a Él clama. No se ha olvidado de su pueblo que a Él clama. Luego encontramos también esta expresión: todavía no ha llegado mi hora. La hora se refiere al momento final, al proyecto salvífico de Jesucristo, que va a ser la cruz. Ese es el momento glorioso de la hora de Jesucristo, ¿no? Pero en este contexto del capítulo 2, se puede pensar que Jesucristo se está refiriendo a la cruz. Sin embargo, la mención aquí indica que Jesucristo, con este primer signo, está inaugurando, está de pronto aperturando el tiempo y la era mesiánica. Muestra este acontecimiento que Jesucristo está manifestándose en esta hora para que sus discípulos crean. Dice el versículo 5, nos va ganando el tiempo. Dice el versículo 5: dice su madre a los sirvientes: haced lo que él os diga. Haced lo que él os diga. Los sirvientes en este pasaje representan al pueblo de Dios. Nosotros somos esos sirvientes, en este tiempo la iglesia. Y esto, la respuesta o lo que está exigiendo la Virgen a los sirvientes, lo que nos está pidiendo la Virgen a nosotros, es lo siguiente: hagan lo que Él les diga. Cuando la gente hace lo que dice el Señor, siempre le va bien. Ahí en donde hay obediencia, hay salvación. Ahí en donde hay obediencia, se manifiesta la gloria de Dios. Estas palabras, hagan lo que Él les diga, nos hace recordar aquel texto en Éxodo capítulo 19, en el versículo 8. Éxodo capítulo 19, en el versículo 8, en donde se comienzan a citar las promesas de la alianza y se está preparando la alianza del pueblo de Dios con su Salvador, que les ha liberado de la opresión de los egipcios. Entonces dice: todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto nos ha dicho Yahvé. Entonces todo el Pentateuco, toda la enseñanza que vamos a encontrar en los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, tiene que ver con la obediencia y el sometimiento a la voluntad de Dios, con el escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Y desde el comienzo de las Escrituras se nos muestra que eso nada más nos pide Dios, para que nosotros se manifieste su gloria y su poder. Y luego pues encontramos de este libro de Josué hacia adelante, ¿no?, que el pueblo se olvida de poner en práctica esto, y es en ese contexto que le viene una serie de desgracias hasta este momento, en que la Virgen de Nazaret nos recuerda: hagan lo que Él les diga. Y qué importante es que miremos nuestra vida y nos pongamos a pensar si estamos haciendo la voluntad de Dios. Como dirá en Mateo 7:21, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por eso
no se trata de predicar, no se trata de expulsar demonios, no se trata de orar por los enfermos, sino de hacer la voluntad de Dios, de saber qué quiere Dios en mi vida y hacerlo. Entonces, aquí se representa, el papel de la Virgen es un papel mediador, ¿no? Y aquí se está representando en estos sirvientes que somos nosotros, a quienes estas palabras van dirigidas. El Dios que quiere salvar a su pueblo, quiere que su pueblo viva en obediencia a su palabra y en fidelidad a su palabra. El día de hoy hablaba con un amigo que quiere estudiar teología o que ya va a entrar al estudio de la teología, ya acabó la filosofía, y me decía, hermano, ¿algún libro que tú me recomiendes para saber interpretar la palabra de Dios? Mira, antes que nada, lo primero es que tienes que conocer la Biblia. Antes de leer cualquier libro, lee la Sagrada Escritura, estúdiala, en tu alma digiérela, reflexiónala, medítala, ora con ella, y ahí estará tu salvación. Ahí estará tu salvación. Entonces, Dios quiere que seamos un pueblo que viva de su palabra, que seamos un pueblo que viva en obediencia y en fidelidad a su palabra. Y de aquí es que aparece el milagro, que cuando nosotros hacemos lo que Él dice, en nosotros se manifiesta su gloria. Dirá el versículo 6 de nuestro texto lo siguiente. Dice el versículo 6. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. ¿Qué representan estas tinajas? Como hemos estado enseñando, cada una de estas figuras tienen un significado mucho mayor de lo que materialmente estamos viendo, ¿no? Esas 6 tinajas sirven para la purificación de los judíos. Y el número 6 indica imperfección, lo que nos habla de la imperfección de los ritos judíos, que son incapaces realmente de purificar, de santificar al hombre, pues solamente la sangre derramada en la cruz del Calvario va a purificar a los hombres. A veces nosotros, que hemos crecido cantando canciones de nuestros hermanos evangélicos, hablamos siempre de cubrirnos con la sangre de Cristo, y sobre todo cantamos muchas canciones que tienen que ver con esto, con cubrirse con la sangre de Cristo. Claro, porque nuestros hermanos protestantes, ellos piensan y tienen este entendimiento de la redención ganada por nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros los católicos no solamente nos cubrimos con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no solamente nos lava por fuera, sino principalmente por dentro, porque en la Eucaristía los católicos comemos la carne del Salvador y bebemos su sangre. Entonces a mí no solamente me lava por fuera la sangre de Cristo, sino que me lava por dentro, me transforma por dentro y por fuera la sangre del Salvador. Bendito sea su nombre. Entonces esto es muy importante, ¿no? Que esto es doctrina católica. Cuando yo comulgo, esa Eucaristía que estoy viviendo me traslada al momento de la pasión de Jesús. Y lo que yo estoy comiendo es el cuerpo, que luego Juan lo enseñará en el capítulo 6, y lo que estoy bebiendo es la sangre de Cristo. Entonces, el rito judío no purificaba al pueblo plenamente sus pecados, por más expiación que se hiciera, ¿no? La sangre de Cristo y lo hecho por Jesucristo en la cruz verdaderamente va a expiar nuestros pecados. Porque Jesucristo, como va a decir en el capítulo 1 Juan, Él es el Cordero de Dios, que ¿qué es lo que hace? Quita efectivamente el pecado. Quita el pecado.
Entonces encontramos nosotros que estas tinajas son llenas hasta el borde, lo que implica una insuficiencia de lo pasado. ¿Por qué? Porque en Romanos 5:20 se enseña que ahí en donde abunda el pecado, en ti y en mí, sobreabunda la gracia de Dios. Somos terriblemente pecadores y Dios es infinitamente misericordioso. Y no hay pecado que en Jesús no sea en nosotros perdonados. Que para acceder al perdón y a la misericordia de Dios, simplemente tenemos que pedir que Dios nos perdone. Alabado sea su nombre. Versículo 7 y versículo 9 al 9 dice: les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadle al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, o sea, nosotros, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice: todos sirven primero vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Esto nos habla de la superioridad de la obra mesiánica. Lo mejor se ha guardado hasta este momento. Lo mejor se ha guardado para el final. Este vino realmente embriagador, este vino que lleva a una plena celebración de esta unión nupcial, esta es la doctrina de Jesús. La nueva alianza hecha en su sangre derramada en la cruz. Jesucristo entonces el Padre en Cristo nos ha guardado esto, lo bueno para el final. Cuando ya están bebidos se sirve el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Entonces, esta es la enseñanza de Jesús. La experiencia cristiana embriagadora del Espíritu Santo. La experiencia cristiana que verdaderamente puede llevar al hombre a unirse plenamente, íntimamente con Dios. Este Dios que en el Antiguo Testamento dirá: yo voy a poner mi ley en tu interior y ya no en piedra. Voy a quitarte el corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Ya no será necesario que alguien te instruya, sino que serás en tu interior instruido. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, este primer milagro, llamado signo, porque nos deja entrever, ¿no?, lo que va a ser la misión de Jesucristo. Entonces, con este signo se nos está anunciando todo lo que va a ser Jesucristo, ¿no?, todo lo que va a suceder a continuación. Y este milagro va a provocar algo en los discípulos. Versículo 11 dice: tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En esta noche hay que pedirle a Jesús el don de la fe. En esta noche hay que mirar cómo está nuestra relación con Jesús. Si es una relación profunda, si es una relación alegre, si nuestra experiencia con el Señor es una experiencia de gozo, ¿cómo estás tú viviendo tu vida en el Espíritu Santo? Porque de pronto a lo mejor nos falta beber de este corazón de Jesús. A lo mejor nos falta confesión y una mayor y una mejor forma de comulgar, para que esta experiencia de salvación de nuestro Señor que celebramos en cada Eucaristía, pues nos pueda transformar, pues nos pueda salvar.
Jesucristo ha manifestado su gloria para que creamos en Él. La cruz será el lugar en donde se manifiesta definitivamente la gloria de Dios. Este texto, entonces, en su conjunto, nos presenta la misión de Jesús como Mesías en el contexto de una boda. Los capítulos siguientes van a responder básicamente a dos preguntas. ¿Cómo es esa misión de Jesús? ¿Y cuándo se consumará? Esto es lo que Juan luego nos va a enseñar. Entonces, hermanos, antes de hacer oración, antes de elevar nuestra plegaria a Dios, miremos cómo está nuestra experiencia cristiana. Miremos cómo está nuestra fe en Jesucristo. Hay veces que yo en mi oración le digo, Señor, soy consciente de mi pecado, soy consciente de mi miseria y cuánto quisiera acercarme más a ti. Te pido, Señor, le digo en mi oración, que me des la gracia de unirme más a ti, de estar más íntimamente unido, que mientras estemos lejos del Señor, no vamos a experimentar su gozo y su alegría. Uno de los primeros frutos del Espíritu Santo, que significa esto, que de la permanencia continua de Dios en nuestra vida, uno de esos primeros frutos es la alegría, dirá la carta a los Gálatas. Entonces, vamos a hacer oración y en nuestra oración vamos a decirle al Señor, vamos a expresarle nuestra necesidad de Él. Vamos a expresarle esto que Él nos está haciendo falta. Vamos a hacer oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E invitándote a cerrar tus ojos, te pediría en este momento que medites cuán alegre, cuán gozosa, cuán satisfactoria está siendo tu relación con Dios. Sé sincero. Si está fría tu relación, si está como que estancada, estás cayendo mucho en pecado, hace tiempo que no te reconcilias, si tu relación con Jesús está llena de reglas y de normas, si es una relación, sí, continua, pero con poca experiencia de gozo y de alegría, dile a Jesús. Dile a Jesús desde lo más hondo de tu corazón que tienes las ganas de que tu relación con Él sea mejor. Las ganas de que tu experiencia con Él sea mejor. Dile a Jesús que tienes ganas de Él. Falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti.
te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin ti. Señor Jesús, nos presentamos en esta noche ante ti con un deseo profundo en el corazón de estar más cerca a ti, más unido a ti, Señor. Solamente tú conoces mejor que nosotros la necesidad de nuestra vida y de nuestra alma de ti, Señor. No te amamos lo suficiente, aunque quisiéramos hacerlo. Nuestro amor es muchas veces pobre y quisiéramos que eso cambiara. Quisiéramos, Jesús, amarte con todo el corazón, pero a veces interiormente estamos divididos. Quisiéramos amarte con toda nuestra inteligencia, pero nuestra mente divaga mucho. Quisiéramos amarte con todo nuestro espíritu, pero a veces, Señor, nos sentimos lejos. Quisiéramos amarte con todas nuestras fuerzas, pero nos sentimos débiles como para levantarnos y esforzarnos en ir a ti. Señor Jesús, derrama sobre nosotros tu espíritu. Danos un vino nuevo y mejor. Danos de tu espíritu, Señor, para que esta unión esponsal que tú quieres tener con nosotros se consuma, Señor. Acércanos a ti, Señor, ya que por nuestros medios no nos podemos acercar. Jesús, renueva nuestra relación contigo. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin 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 ti. María, Virgen de Nazaret, así como en Caná de Galilea, te pedimos que presentes a Jesús nuestra miseria, nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de salvación. Que en nosotros, en el fondo de nuestra alma, queden grabadas las palabras que le dijiste a los siervos: hagan todo lo que Él les diga, para
para que en nosotros se manifieste su gloria, para que nosotros creamos. Concédenos, Señor, la gracia que a través de la Virgen de Nazaret te pedimos. Gracias, Jesús, por esta noche. Gracias, Señor, por tu presencia. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro. En el día de la angustia, voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que Jesucristo les bendiga y nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, en este encuentro que hemos tenido con Jesús y con su palabra. Qué importante es que cada vez que reces el rosario, le pidas a la Santísima Virgen la gracia de que tu relación con Jesucristo, tu relación con Dios, sea una relación más unida, más íntima, más alegre. El día de mañana voy a estar a través de Radio María 580 AM, o puedes poner a través del Google, escuchar Radio María en vivo, y te va a salir ahí un link que puedes utilizar para escuchar la radio en vivo a través de internet. Mañana voy a estar hablando sobre la ira, un problema que podamos tener muchas personas, un problema que de pronto nos puede pasar la factura en mucho. Vamos a hablar sobre la ira en todo este mes de octubre y a la mitad del mes de noviembre, para que podamos trabajar en ello, porque la ira es una puerta por donde el diablo entra a robar, a matar y a destruir a nuestra vida y la vida de los que amamos. Entonces mañana voy a estar tocando este tema de sanación a las 5 de la tarde a través del programa Jesús está vivo por Radio María. Vamos a hablar sobre la ira. Para aquellos hermanos, de pronto que en la primera canción que hemos cantado, Dios es fiel, que te puede haber ayudado a hacer oración, la puedes descargar de manera gratuita de mi página web. Y para aquellos hermanos que quieran colaborar con este pobre ministerio mío, pueden hacerlo también a través de mi página. Ahí hay un número para donaciones. Mi página es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y agradezco muchísimo por sus oraciones que me permiten hoy día poder estar aquí de pie. Mañana tengo cita con el terapeuta para poder ver las terapias que voy a tener que hacer por este tema, esta complicación que tengo en la columna. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga, que nuestro Señor Jesucristo les guarde, y recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Nos encontramos la próxima semana para estudiar el Evangelio de Juan, y mañana en Radio María. Jesucristo les bendiga, tengan muy buenas noches, paz y bien, hasta luego, nos vemos, chao chao.